Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Vídeos del Editor de la Revista Española de Cardiología. Yo soy el doctor Ignacio Ferreira González, editor jefe de la Revista Española de Cardiología hasta dentro de poco, hasta el próximo congreso, hasta octubre, que tendremos el privilegio de tener con nosotros al doctor Juan Sanchís. Y hoy, bueno, para mí es un placer porque va a ser mi última entrevista como editor jefe de Vídeos del Editor. Y para mí, pues como digo, es un verdadero placer y un verdadero privilegio pues tener entre nosotros al doctor Francisco Javier Chorro del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Bienvenido, Javier, a Vídeos del Editor. Muchas gracias, Ignacio. La verdad es que es un placer estar aquí con vosotros. Muy bien, y además, para mí es doble privilegio, no solo por el entrevistado, sino por el tema, porque de alguna manera para mí se cierra pues un círculo dentro de lo que es Revista Española de Cardiología, cuyo broche no lo podría haber puesto de forma más brillante que el artículo que vamos a comentar hoy con el doctor Chorro, cuyo título lleva Evolución de la investigación cardiológica española y análisis comparativo mundial de temas de especial relevancia. Es un manuscrito, un artículo que ha hecho en colaboración con INCLIVA, con la Universidad de Valencia y evidentemente con el CiberCV, en el cual se han utilizado técnicas muy sofisticadas desde el punto de vista bibliométrico con objeto de analizar cuáles han sido las tendencias de la publicación y el reporte científico cardiovascular en nuestro país y en relación con otros países y con otros entornos. Así que lo primero es felicitaros, Javier, por este tremendo esfuerzo que habéis realizado, que para mí la verdad es que, como digo, es uno de los artículos pues, más novedosos y originales desde el punto de vista bibliométrico que hemos publicado en revistas. Entonces, me gustaría simplemente comenzar con una pregunta para poner a la audiencia un poco de antecedentes. De forma global, cuando hablamos de bibliometría, pues todo el mundo tenemos un concepto pues más o menos genérico, pero vosotros habéis utilizado la bibliometría pues como una ciencia prácticamente cuantitativa. Y viene aquí la pregunta, ¿qué son los estudios bibliométricos? ¿Qué aporta y qué sirven? Si quisieras hacer una breve introducción. Sí, muchas gracias, Ignacio. Bien, la verdad es que la bibliometría, bueno, he de señalar en primer lugar que este trabajo, este artículo, lo hemos hecho en colaboración con el Departamento de Historia de la Ciencia y Documentación de la Universidad de Valencia, con Rafa Aleixandre y con Adolfo Alonso, y que gran parte del mérito de este trabajo es suyo. Ellos son los que dominan realmente estas técnicas bibliométricas que estábamos comentando. ¿Qué nos ofrecen? Pues nos ofrecen un análisis bastante riguroso de cuáles son las manifestaciones de la producción científica. Es una manera de cuantificar, pues eso, qué artículos se publican, en qué áreas, de dónde, cuál es la procedencia, con qué centros se relacionan, en fin, quienes publican esos artículos, y nos sitúa un poco en cuál es el interés de la comunidad científica en un determinado momento o a lo largo de un determinado periodo en relación con temas diversos. En nuestro caso lo hemos concretado en el área cardiovascular. Muy bien. Y en este sentido, claro, os habéis centrado en la investigación en España, en el área cardiovascular, bueno, y en el resto del mundo en realidad. Por cierto, pues también enhorabuena, evidentemente, a tus colaboradores de la Universidad de Valencia, porque, como digo, es una ciencia que desde el punto de vista de innovación es esencial, ¿no? en cualquier sistema de salud y entidades de investigación. Pero yendo ya a aspectos concretos, habéis investigado el área cardiovascular en nuestro país. ¿Cómo podría resumir cuál es la situación y cuál ha sido la evolución, la dinámica de la investigación cardiovascular en nuestro país? Javier. Sí, hace unos 11 años ya efectuamos un estudio centrado en general en la producción cardiovascular procedente de centros españoles y la comparábamos con la de centros europeos y de otros países. Y ahí ya obtuvimos resultados interesantes, en el sentido de que nuestra posición en cuanto a producción pues no era mala, estábamos en fin con distintos indicadores pues alrededor del sexto lugar en la Unión Europea,
y centrándonos en lo que era la producción. Y si nos centrábamos, por ejemplo, en las citas que recibían los artículos, pues en un séptimo lugar. O sea que no era, y se mantenían un poco estas posiciones incluso al considerar artículos de los primeros cuartiles. O sea que también si considerábamos, digamos, los trabajos pues con mayor factor de impacto. Y en la actualidad lo que tratamos era de analizar cuál era la evolución, cuál había sido la evolución de nuestra producción, la producción de centros españoles, pero en temas concretos. Es decir, hicimos una selección que, por supuesto, siempre es arbitraria, pero basándonos en temas que estaban entre los más citados, y a partir de esa selección de esos temas, pues analizamos varios aspectos. En primer lugar, cuánto habíamos tardado los centros españoles en empezar a publicar sobre un determinado tema que sabíamos que se había incorporado en el mundo científico con una fecha determinada. Eso también limitaba el tipo de material, ¿no?, que íbamos a analizar. Y después analizamos también cuál había sido el crecimiento a lo largo de los años desde esos inicios, y también, por supuesto, cuál era la producción, cuál era la citación de esos artículos y aspectos que consideramos que son importantes, como tú has señalado antes, como la interrelación con centros españoles y con centros extranjeros. Y a partir de ahí, pues bueno, se obtienen conclusiones pues interesantes, y también nos sitúa un poco en cuál es nuestra posición en el ámbito científico en este aspecto, en el aspecto de la producción, de la publicación, porque por supuesto es mucho más amplia el análisis de la producción científica y de la innovación. Pero bueno, era un aspecto muy concreto y en eso nos centramos. Bien, de hecho, pues para que los lectores se hagan una, bueno, los lectores en este caso los oyentes, aunque se ha seguido el artículo ya lo sabrán, ¿verdad? Pero para que se hagan una idea, una de las cosas que más me ha impresionado, una de las gráficas que ponéis, ¿no?, que es que desde el momento que empieza más o menos a cuantificarse de una forma más fiable y veraz, desde 1960 aproximadamente hasta la primera publicación vuestra, ¿no?, en el año, si no mal no recuerdo, 2000 más o menos, una cosa así, o 1990 y muchos, pues hay en torno a 17.000 publicaciones, pero es que en los últimos 15 años o un poco más pues, se duplica, o sea, es un crecimiento absolutamente exponencial, lo cual pues da una idea, ¿no?, de la cantidad y cómo ha sido la evolución de, pues eso, de la producción científica en el área cardiovascular. También vosotros hacéis hincapié en la interrelación y en este sentido en el manuscrito pues presentáis unas gráficas espectaculares, ¿no?, de redes temáticas en relación con diversas keywords de interés en varios temas del área cardiovascular, y que de alguna manera permiten visualizar la interrelación según temas concretos entre diversas instituciones y centros de nuestro país con otros centros extranjeros. ¿Cuál es el grado de colaboración a nivel global? ¿Cómo lo resumirías? ¿Qué es lo que habéis visto? Bien, tal como habías comentado, la producción global, tanto a nivel mundial como a nivel de centros españoles, ha crecido de manera exponencial. Y, bueno, buscando cifras en proporción, pues en la producción global desde el inicio de empezamos a contabilizar esta producción, pues el porcentaje de artículos procedentes de centros españoles, pues en global es del 2,33%. Y por enfatizar un poco cómo hemos ido progresando, pues en 1990 esa proporción era del 1,3%, en 2000 del 2,5%, en 2010 del 3,2% y en 2018 del 3,5%. Si analizamos por temas, que es un poco en lo que nos hemos centrado en el artículo, pues vemos que esa proporción es variable, como podéis ver en las gráficas que se adjuntan, y también un aspecto que es interesante de analizar es cómo ha ido progresando, cómo ha ido creciendo en cada uno de esos temas la producción.
y un hallazgo pues, es que el crecimiento a lo largo de los años es mucho mayor en los temas más recientes, en los temas que han aparecido de manera más reciente. Por lo tanto, podemos decir que bueno, la incorporación de los centros españoles a, digamos, los temas que son de más interés en un determinado momento es progresivamente mayor. Y un aspecto que preguntabas era el de la interrelación entre centros o de áreas temáticas. Y al aplicar las técnicas de redes, que son bueno, las técnicas que han desarrollado en la Universidad de Ljubljana, pues se ve muy bien, por una parte, la magnitud de un determinado centro en cuanto a la producción, pues, pongamos ablación, ¿no? Ablación transcatéter. Pues podemos saber que tal hospital, como podéis ver en las gráficas, pues tiene una producción muy importante. Pero a la vez podemos ver cómo se ha relacionado con otros temas, con otros centros, perdón, en esa producción colaborativa. Y eso nos ilustra muy bien, pues eso, el grado de interrelación, o bien entre los propios centros españoles, o bien, y esto es muy importante, con centros extranjeros. Y hay algunas de las figuras del artículo pues, que muestran esa amplia participación de distintos centros en determinados temas. Yo creo que ese es un aspecto interesante porque, bueno, ahí está el futuro. Yo creo que cuanto más nos interrelacionemos, pues, bueno, más progresará la ciencia en general y concretamente en el área cardiovascular. En todo caso, desde luego podemos, no sé si estar orgullosos, pero sí razonablemente satisfechos por la velocidad de incremento tanto de la producción como de la relación, ¿no?, de nuestros centros investigadores con otras áreas de nuestro entorno. Esto es así. Me gustaría acabar con una pregunta un tanto más, no diré, no sé si decir filosófica o más profunda o más, no, más percepción personal tuya. A última hora lo que estáis analizando desde el punto de vista cuantitativo, utilizando las redes temáticas, ¿verdad?, es la producción científica, la producción en global. Nosotros, tanto los lectores como los cardiólogos, los profesionales de cualquier ámbito, ya asumimos que la masa de producción científica, la cantidad de producción científica, de alguna manera tenemos la idea que eso se traduce en mejores resultados en salud, en más innovación y en mayor progreso. Pero en realidad no sé si esto es así. Quisiera que, bueno, pues nos dieras, después de haber hecho, como habéis hecho además dos exploraciones bibliométricas, ¿no?, separadas por prácticamente 20 años del mismo ámbito y de la misma área, ¿cuál es tu percepción personal sobre ello? Sí, vamos a ver, el análisis bibliométrico te da mucha información en el sentido de cómo se interesan los centros, las personas, los investigadores en un determinado tema. Y e indirectamente del grado de difusión que tiene la utilización pues, de una técnica, etcétera. Porque cuantos más grupos publican sobre un determinado tema, quiere decir que un mayor número de grupos pues, está, digamos, actuando con esas herramientas o en función de unos determinados conceptos. Entonces, yo creo que, aunque no es una medición directa, sí que indirectamente te indica el grado de, digamos, de participación en ese progreso del conocimiento. Cuanto más gente publica sobre un determinado tema, quiere decir que más gente está utilizando esa determinada técnica, está aprendiendo, está viendo cuáles son las limitaciones, está viendo cuáles son los posibles fallos que pueden haber o las complicaciones, y todo eso redunda al final en un beneficio del paciente. Es verdad que hay un aspecto que es el de la innovación, que quizá, pues, por ejemplo, hay estudios a nivel europeo del observatorio, por ejemplo, el informe que efectúan pues, cada 2 años del grado de innovación en un determinado país. A nosotros nos situaban en una posición intermedia hace 4 años, hace 3 años, en 2017. Y bien, la verdad es que, y allí a su vez
establecía una serie de medidas que podrían hacer mejorar esa situación. Desde el porcentaje del Producto Interior Bruto que se destina a cuestiones científicas, etcétera. Bien, hay que señalar que nosotros estamos en una buena posición, que podíamos estar mejor y deberíamos estar mejor y que hay que hacer esfuerzos para que, pues eso, haya más personal, más medios, ¿no?, para dedicarse a la investigación, pero indudablemente yo creo que podemos estar bastante satisfechos la comunidad científica en cuanto a que, bueno, nos hemos ido incorporando al progreso del conocimiento, que es al final lo que se mide, ¿no?, con estas técnicas. Nos queda mucho por hacer. Es una posición siempre inestable y que si se limitan los recursos, pues claro, uno baja, ¿no?, en la producción, etcétera. Pero bueno, también es interesante que quienes gobiernan, quienes toman decisiones, tengan esta información, pues para que las tomen de una manera más, digamos, más cercana a la realidad, ¿no?, que al final es lo que queremos, que todo esto mejore. Sin duda, Javier, la verdad es que no se me ocurre mejor manera de acabar con esta entrevista, ¿de acuerdo? Que de alguna manera pues tiene su parte optimista respecto a la velocidad de incremento de producción científica y demuestra de alguna manera el grado de compromiso y de estímulo y de pasión que tienen los cardiólogos en España por todos los temas y por la investigación, y el grado de responsabilidad que tienen los políticos para destinar los recursos suficientes para canalizar ese estímulo y esta pasión y que no se vayan hacia afuera. En este sentido, para mí también es un orgullo pues el haber estado tantos años en la Revista Española de Cardiología, en concreto 6, y ver que efectivamente la Revista Española de Cardiología sigue siendo, como por otro lado es lógico y previsible, ¿verdad?, el receptor más importante de la investigación cardiovascular en España, recibiendo además citas de revistas tan importantes como el JACC, el European Heart Journal, etcétera, etcétera. Así que simplemente me queda terminar agradeciéndote a ti personalmente y a todo el equipo, por supuesto, doctor Francisco Javier Chorro, del Hospital Clínico Universitario de Valencia, vuestra maravillosa contribución, ¿no?, a el estudio de la investigación cardiovascular en España y de las dinámicas de la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, y quería subrayar parte de lo que has dicho, o sea, el destacar el papel de la Revista Española de Cardiología y digamos, la parte que a ti te toca de esa actividad, que ha sido y es muy importante, en el sentido de que es una revista que, como se ve en las tablas del artículo, pues ha permitido en distintos temas de los que hemos elegido, pues que sea la principal revista en la cual se ha publicado y también una fuente de citas importante. Por lo tanto, yo quiero subrayar el buen papel que hace Revista Española de Cardiología en la difusión de nuestra actividad. Enhorabuena en ese sentido. Muchas gracias y lo dejamos aquí, ya no tenemos mucho tiempo y seguiremos con vídeos de evento. Gracias. Muy bien, muchas gracias.